Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 de San Miguel de la Palma, antiguo Canal 9, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos a personalidades de la vida isleña, de la vida palmera, en los distintos ámbitos, ámbito político, ámbito de la economía, de la cultura, etc. En esta ocasión tenemos que agradecer el que haya aceptado la invitación de Canal 8 para que protagonice este Directo al Objetivo a don Gerardo Francisco Hernández Rodríguez, vicepresidente segundo y consejero de Infraestructura y Medio Ambiente del Cabildo Insular. Don Gerardo, bienvenido. Bienvenido y gracias a ustedes es para mí un honor el haber tenido la suerte de que el Canal 8 me invite a un programa como este con tanta audiencia y muy querido por lo que uno oye, por las muchas personas palmeros que utilizan una vez que está implantado se está emitiendo en La Palma. Muy bien, la filosofía, muchas gracias por sus palabras. La filosofía del Canal 8, el talante, la línea editorial que marca su presidente, don Juan Luis Lorenzo, y su directora, doña María Lorenzo, es una línea pluralista. Aquí es una casa televisiva donde caben todos, es decir, todas las ideas, todos los partidos, todas las posiciones, porque, bueno, por una razón fundamental, y es que la sociedad palmera es una sociedad pluralista, es una sociedad plural, y hay, bueno, opiniones y hay creencias de todos los gustos. Entonces, con el máximo respeto a esa pluralidad, actuamos, ¿no? Bien, pues vamos a recordarles a todos ustedes, muchos de ustedes evidentemente conocen en la Isla Bonita a don Gerardo, toda la isla lo conocen, ¿no? Pero vamos a recordar algunos datos personales de él que quizá no todos recuerden, ¿no? Don Gerardo nació hace 49 años en Barlovento y aunque está vecindado en Santa Cruz de la Palma desde 1982 aproximadamente, ¿no? Muy joven, en el decenio podemos situar don Gerardo de los años 70 del siglo pasado, militó en el Partido Comunista de Canarias, luego en Izquierda Canaria Unida, llegó a ser coordinador de Iniciativa Canaria, ICAN, en la etapa anterior a la constitución de Coalición Canaria, ¿no? Y la primera pregunta del orden político que yo tendría que hacerle a usted es por qué esa adscripción suya a la izquierda palmera, ¿no? ¿Por qué esa vinculación y esa identificación suya con la izquierda? Bueno, a mí me marcaron mucho mi familia. Mi familia ha sido una familia, una parte de mi familia muy comprometida en la etapa del franquismo, en defensa de las libertades y la democracia, y eso pues también influyó bastante en mí. Y también quiero decir, cuando hice Cobo, un profesor de filosofía que más tarde, 2 años después concretamente, pues precisamente era un militante del Partido Comunista en aquella época, y creo que eso para mí fue, y me fueron inculcando esos valores de la libertad, de la tolerancia, y creí en eso, y eso pues para mí ha sido una escuela en su momento, y de la cual nunca me arrepentiré. Claro. De verdad, parte de un idealismo, parte de unas utopías, se han ido realizando así globalmente. Esas utopías o parte de esas utopías han sido factibles después en la gestión que usted ha realizado en las instituciones públicas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que las ideas, si al final el desarrollo, si la historia va permitiendo, en función pues, de cada momento, de la situación económica del momento y de toda una serie de circunstancias, van calando en la sociedad, al final se consiguen objetivos. Yo recuerdo el otro día, leyendo algo de un libro que se ha publicado de personalidades canarias, y leí algo de José Miguel Pérez, donde muchas de las cosas que él decía allá por el año 36 las tenemos actualmente. Yo creo que la política canaria en estos últimos años ha dado un vuelco de una política progresista, donde muchos de los objetivos que teníamos marcados en la época final del franquismo se han conseguido. Y que son asumidos por toda la sociedad.
Claro. porque ¿quién no asume temas tan importantes como pues el divorcio, por decir algo, Sí, sí. o que haya una inversión en educación, en sanidad? Son aspectos importantes, en definitiva son compromisos con la mayoría social. Y yo creo que en el fondo todos queríamos eso. Se quería, pero tampoco se estaba seguro en esa etapa de la pretransición y de la transición democrática de que todo eso se fuera a conseguir. Bueno, Había sus más y sus menos. yo, evidentemente, en aquel momento era un compromiso por el futuro, independientemente de que estuviéramos más hacia la izquierda o no tanto a la izquierda, pero está claro que la sociedad española, desde el centro progresista hasta en aquella época el Partido Comunista, pues apostábamos por las libertades, por un modelo de vida diferente, y creo que ese objetivo se ha conseguido y creo que debemos estar todos orgullosos de eso. Quizás yo tuve la suerte, yo siempre he dicho que tuve la suerte de tener una buena escuela en ese aspecto y además de haber participado de esos cambios. Creo que es una fortuna haber tenido esa suerte en la vida de una persona. Sí, desde luego ahora repasaremos algunos de esos hitos en la vida política de don Genaro y evidentemente su recorrido es un recorrido bastante nutrido. Primero, ha tenido muy buenas compañías políticas y segundo, él tampoco se quedaba atrás. Pero es curioso porque yo he observado, o sea, usted, digamos, pertenece un poco a esa saga, entre otros, había que decir pues muchos nombres, muchísimos nombres, y no me quisiera dejar a ninguno, pero vamos a significarlo en dos nombres, ¿no? Don Antonio San Juan, por ejemplo, y don Vladimiro Rodríguez Brito, por ejemplo, ¿no? Es decir, a esa misma saga, es decir, son personas que partiendo de una izquierda, pues nada sospechosa de tal, sin embargo, han sido después posibilistas a la hora de las realizaciones, ¿no? Es decir, vamos a ver, no se han quedado en la utopía y se han bloqueado ahí, sino que han aprovechado las posibilidades, las ranuras, digamos, de los sistemas para ir aplicando. ¿Eso es así o no? Yo creo que el buen marxista debe hacer eso. Y yo le puedo decir, en cuanto a la pregunta en concreto, para mí Antonio San Juan ha sido y es un maestro. Es un maestro porque yo tuve la suerte de iniciar mi andadura política en una institución siendo el alcalde, y Antonio San Juan para mí me inculcó valores que yo los mantendré hasta la muerte, y es, ante todo, defender con honestidad, con transparencia, lo público, lo de todos. Y que habla de don Vladimiro, o de mi Vladimiro, que además somos primos segundos, y tengo yo, para mí es un gran amigo y un referente, yo creo que no solamente en La Palma, sino en Canarias, por lo menos allá donde lo conocen, por su quehacer y su honestidad a la hora de transmitir valores y a la hora de trabajar mucho por esta sociedad en la medida de sus posibilidades. Sin duda, referente y también en honradez. Ahora que hay tantos tantanes por ahí judiciales en determinadas corporaciones y en determinadas entidades, donde parece que hay que ver, menos mal que en un Estado de Derecho ese tipo de perversidades afortunadamente salen, y ahí están los tribunales de justicia para sentenciar. Pero quiero decir, esas referencias, porque son referencias que se ven, ¿no? Se ven que son una honradez cabal que está ahí, y con lo cual llegamos a un poco a neutralizar esa visión parcial, esa visión demagógica de que los políticos son todos iguales, de que no son todos iguales. Evidentemente, no son ¿Verdad que no son todos iguales? No solamente no son todos iguales, sino que yo también he tenido la suerte de que la clase política en general de la isla, de La Palma, y en este caso no me refiero ni siquiera a creencias políticas o procesos políticas, en general creo que es una clase política que lucha por los intereses de la isla desde sus diferentes ideas, pero nunca yo me cuestionaría, al menos hasta que alguien me lo demuestre, que haya un solo político palmero que pueda estar implicado en situaciones de corruptelas porque hasta ahora hemos sabido estar y hemos luchado cada uno de su perspectiva por los intereses de la isla. Sí, eso hasta la fecha es evidente que está ahí. Oiga, y usted a veces en Coalición Canaria, en la actual Coalición Canaria,
no observa que algún sector está como, aunque ya el término de derechas e izquierdas parece que se va desdibujando, pero no hay algún sector un poco más inmovilista, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Coalición Canaria pasó por esa etapa en su inicio, quizás usted sus 4 primeros años. Yo creo que hoy no. Yo creo que Coalición Canaria es un proyecto para las mayorías claramente, y además yo siempre digo, y se lo digo a veces a mis compañeros de viaje en su día que no han querido continuar con el proyecto Coalición Canaria, de que en política vale lo que se hace y los números cantan a veces, me explico. Sí, sí. Cuando en una comunidad autónoma como la nuestra, en educación, en sanidad, se invierte lo que se invierte, es una política para las mayorías. Cuando en una comunidad autónoma como la nuestra, el gobierno actual de Coalición Canaria apuesta por mejorar las condiciones de vida de los canarios a través de construir viviendas sociales con ese marco de acuerdos que hay en los planes de vivienda con el Estado, o esas inversiones en infraestructura al servicio de las mayorías, eso es política progresista, o como usted la quiera llamar, pero yo creo que por lo menos es política para las mayorías. Y para mí no hay dudas en cuanto a que hoy Coalición Canaria es un proyecto que tiene un amplio abanico, porque es un proyecto que está al servicio de los, vamos a decir, de los desheredados de esta sociedad, por decirlo de alguna manera, pero también de los sectores empresariales que apuestan por defender lo nuestro, de sectores que a lo mejor en otro momento podría entenderse que estaban en otro espacio político. Pero yo creo que hoy el empresario y su empleado deben estar en sintonía, porque cada cual jugando su papel apuestan por defender los intereses de una tierra que ha estado maltratada históricamente y que poco a poco va saliendo adelante a través de la aplicación de estas políticas. Sí, además esa redención, digamos, de esa tierra o se realiza de un modo armónico y de un modo conjuntado, o será mucho más difícil conseguir, por lo menos, ir avanzando. Don Gerardo, tenemos que recordar también que surge de una extracción social modesta, de una extracción social en la que él mismo se compromete con los movimientos vecinales siendo muy joven, preside la Coordinadora Popular de la Vivienda y batalla durante más de una década, corríjame, más o menos, a favor del acceso de la propiedad a menores precios, por ejemplo, en la urbanización Benahore de la capital palmera, ¿no? ¿Cómo recuerda usted esa época, digamos, reivindicativa y que tuvo que ser dura? Eso nunca lo olvidaré, porque ha sido para mí de lo más gratificante, y creo que no habrá nada tan gratificante en mi vida como esa etapa. Se lo digo con toda... ¿Pero que hubo dificultades? Muchísimas. Imagínese usted lo que es llegar a un colectivo vecinal de más de 2.000 personas, unas 460 viviendas, de las cuales 400 familias estaban afectadas por unos precios de metro cuadrado útil, que tenían que haber aplicado módulos del 79 y no módulos del 82, una organización que hubieron problemas con las contratas en las empresas que hicieron la obra, que muchas de ellas pues, tuvieron que presentar suspensión de pagos porque no podían continuar la obra, y al final pues eso genera una serie de problemas de tipo de infraestructura, desde las farolas o lo que puede ser las aceras, todo lo que es la urbanización, y luego sobre todo el tema del precio de la vivienda. Transmitir a tantas familias la necesidad de dar un plantón al gobierno de turno y ir a una huelga de pago, y luego además convencer a todos los colectivos de viviendas sociales, que también quiero decir el papel importante que jugó ahí José Carlos Mauricio desde la coordinadora a nivel de todo Canarias, conjuntamente con otros compañeros como Silvestre Suárez, me recuerdo ahora, y muchos más que estuvimos en esa batalla preciosa, de la cual, insisto, nunca me arrepentiré, y que al final ha significado un éxito para los que quieran reconocer. Eso que lo iba a preguntar, que ¿en qué quedó esa batalla? Pues quedó, mire usted, que en el caso de la organización en la que yo estuve trabajando, porque vivía además allí, pues que las viviendas tenían un coste de 5,5 millones de viejas pesetas, y al final se quedaron en 700 y algo de mil pesetas. O sea, yo creo que eso es un éxito para las personas que viven actualmente, que son más del 80%, algunas la han vendido, pues nunca se les borrará de su historia. Amén de las inversiones que hubieron en aquella organización en mejora de sus instalaciones, porque estaban en muy mal estado. Sí, fue entonces un buen debut, digamos, de lucha y de batallar en favor de intereses generales, ¿no?
Ya siendo alcalde, don Antonio San Juan Hernández, es usted concejal de Parques, Jardines y Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, ¿no? Y también estuvo de edil en la oposición entre 1991 y 1995, ¿no? Háblenos, perdón, primero de esa concejalía y después de esa estadía en la oposición. Después de estar en el gobierno, pasar a la oposición, digamos, cuando se han tenido responsabilidades de gobierno, cuando se conoce la institución por dentro, cuando se ha batallado y cuando se ha trabajado duro por una causa y en un área concreta, unas áreas concretas como las que usted trabajó, ¿es duro pasar a la oposición? Siempre es duro. La oposición, han dicho muchos políticos que es el desierto, y efectivamente la oposición es un poco el desierto. Yo, bueno, en cuanto a las consejerías, pues en urbanismo estuve un periodo corto de tiempo, sí. Donde más estuve fue en Parques y Jardines, y a mí lo más que me preocupaba es que uno se acostumbra tanto, claro, fueron casi 2 legislaturas, uno se acostumbra a gestionar algo, y no es que uno se crea que está en su finca particular, ni mucho menos, pero sí lo va llevando y va un poco desarrollando políticas y trabajo que uno ve el resultado. Y lo más que a uno le puede preocupar, bueno, a mí al menos, yo creo que a todo el mundo le preocupa, es cuando hay un cambio de gobierno, si seguirán haciendo lo mismo o habrá un cambio. Claro. Un cambio, si es un cambio mejor, pues tendremos que callarnos la boca y asumirlo, pero en el fondo estaremos gratificantes de que haya sido así, porque a todo ser humano cuando hace un trabajo y el que continúa lo mejora, en el fondo lo agradece, claro. Independientemente de quién gobierne. Claro. Ahora, cuando a mí realmente yo me empecé a preocupar, no tanto de estar en la oposición, cuando a pesar de que habíamos ganado las elecciones por una cambalache político, vamos a decirlo, pues hay un cambio y gobiernan con 4 concejales del Partido Popular. En principio a mí, bueno, pues aquello duele un poco. Ahora, cuando realmente más molesta es cuando a los 2 años se ve uno cómo todo se cae y cómo se cambian las cosas y cómo existe un cierto, en aquel caso, desgobierno en el municipio, y uno dice, valió la pena luchar tantos años para hacer esta gestión, que fue una gestión colectiva de muchos, en este caso liderada por Antonio San Juan, y que después ve uno cómo se va deteriorando esa ciudad en la que uno además vive, y esas cosas sí las tuve. Para mí fue mi mayor decepción fue esos 4 años de ver cómo iban, cómo mucho de lo que habíamos hecho se iba perdiendo un poco por el camino. Eso es lamentable como en algunas instituciones, no solo en esa época y en Santa Cruz, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, sino en muchas instituciones es curioso cómo sucede ese mismo fenómeno todavía, que en el fondo lo que evidencia es una inmadurez política y una inmadurez democrática al final, ¿no? Porque si hay algo en algún asunto que está bien hecho o que está bien orientado, lo haya hecho quien sea, si está orientado a la ciudadanía y es para beneficio del vecino en este caso, oiga, pues ánimo y a continuar, probablemente con otro estilo, con otro esquema, con otra idea, pero siempre sin liquidar lo positivo. Yo tampoco quiero decir que haya habido una liquidación de lo anterior, lo que pasa es que, bueno, había un equipo de gobierno que no estaba a la altura. No funcionó como al ritmo que ustedes llevaban. Para nada. Santa Cruz de la Palma dio un bajón, es más, Santa Cruz de la Palma tuvo, en mi opinión, una parálisis de desarrollo en la etapa donde el señor Carlos Cabrera fue alcalde, es decir, hubo una parálisis, en mi opinión, eso yo creo que es constatable por cualquier cierto, persona que iba allí. Aunque sea, en fin, pronto para opinar, porque bueno, ha sido a mitad de legislatura, a mitad de mandato, cuando se ha operado ese nuevo pacto entre el PSOE, el Partido Socialista Canario, PSOE y Coalición Canaria en Santa Cruz de la Palma. ¿Cómo ve usted cómo va discurriendo el pacto? Bueno, el pacto en mi opinión hay que valorar 2 aspectos positivos y uno no tan positivo. Los 2 positivos es el entendimiento que existe entre las 2 fuerzas que gobiernan, que es un entendimiento abierto, un talante diferente y que hay aires nuevos. La parte negativa no es culpa de quien gobierna en este caso, sino que la herencia de esa deuda impresionante de miles de euros, pues eso está ahí. Una corporación local, cuando tiene un ayuntamiento una deuda importante, pues poco puede hacer. Claro. Pero el cambio y la ilusión, yo creo que ha generado esa ilusión
Por lo menos el actual alcalde, Juan Felipe, me ha demostrado, yo lo conocí desde muchísimos años, un nuevo talante de gobernar, una nueva forma de acercarse a los vecinos, un entusiasmo por el municipio, porque un alcalde, si se preocupa por los problemas del municipio y le echa horas, por lo menos eso ya, para mí, se nota. Para mí eso es lo más importante. Y ya vendrán mejores momentos para tener recursos para poder hacer las cosas que están en su idea, ¿no? Muy bien. Bien, echarle horas a la gestión pública. Don Gerardo Hernández, pues está en el Cabildo Insular de La Palma a partir de 1995, me parece. Hasta 1999 como consejero de Protección del Territorio, formación y empleo, ¿no? Y además portavoz de Coalición Canaria, ¿no? Y luego entre 1999 y el 2003 en la Consejería de Infraestructura, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Bueno, hasta 2003 en infraestructura y en la legislatura que ha declina también ha seguido en infraestructura. Bien, vamos por parte. Primero, ¿usted se siente más a gusto en el Cabildo? O, en fin, echándole horas, usted es público y notorio que es de los políticos que le echan horas, ¿no? al trabajo, ¿no? Por lo tanto, bueno, no lo estoy halagando, estoy comprobando algo que he verificado con distintas fuentes y todas me han coincidido, desde quienes las miran hasta quienes no las miran en absoluto. Todas me coinciden en que usted le echa horas, ¿no? Hasta sus adversarios eso lo reconocen, ¿no? ¿Qué ocurre, don Gerardo? Entre el ayuntamiento, la gestión en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y la gestión en el Cabildo, es muy diferente. Bueno, en mi caso reconozco que no es tan diferente y voy a intentar explicarle el motivo. Vamos a ver. El concejal en un ayuntamiento tiene un trato muy directo con el vecino. Bien. Y puede estar en un momento determinado haciendo una visita a una vivienda porque tiene un problema en su calle de un hoyo y quiere verlo para arreglarlo, por decir, o una farola que está fundida, hasta tomar decisiones políticas de planeamiento o aprobando un presupuesto o cualquier otro tema de más nivel, de más importancia, si cabe. En el cabildo, en los cabildos, la política es diferente. El Cabildo es un gobierno de la isla, claro. Pero quizás por eso, como a mí es algo que me apasiona, y soy un animal político, y no soy de los que tampoco reconozco de lo que voy a decir, si estoy es porque me gusta, y si le he hecho horas es porque me gusta, nadie me obliga tampoco. Yo llego al Cabildo todos los días a las 7:15 de la mañana y meto al despacho y a veces pues hasta se olvida uno, no porque uno no tenga derecho a ir a desayunar con todo el mundo, pero a veces hasta me olvido de eso. Pero suelo estar en contacto con muchísima gente y a mí me gusta más la isla. Para mí mi pueblo no es Santa Cruz de la Palma, ni es Barlovento, por decir mi lugar de presencia. Para mí mi municipio es la isla, pero siempre lo ha sido, incluso antes de ser consejero del Cabildo. Evidentemente es otro nivel, es otro compromiso, si cabe. Hay una diferencia también notable, los ingresos a los cabildos ya vienen marcados en el presupuesto, no hay que estar demasiado preocupados a la hora de que un ingreso venga del impuesto que paga un vecino, sino ya más o menos ya se sabe lo que, más o menos no se sabe casi al 90% los ingresos que tiene, con lo cual el gasto se hace más ordenado, con menos riesgo si cabe, ¿no? Pero lo que es la gestión diaria, yo no noto la diferencia. A mí, yo tengo una satisfacción personal de haber servido 12 años de mi vida política a mis vecinos de Santa Cruz de la Palma, y estoy orgulloso de haber estado estos años en política en el Cabildo Insular. Un matiz simplemente, porque queda en el 95 y el 96, pues estábamos en la oposición, claro. Luego vino una moción de censura. Sí, evidentemente. En fin, es simplemente ese dato. Pero por lo demás, a mí me gusta estar ahí. Creo que a mí y a muchos más, yo hablo por mí, y no, tampoco soy de los que he estado nunca demasiado preocupado porque el partido pendiente de que me coloque en la lista, porque nunca lo he hecho, y bueno, y ahí están. De todas maneras, la experiencia en la corporación municipal, en el consistorio, en el ayuntamiento capitalino, sí le vino bien ese paso para después en el Cabildo, ¿no? Yo siempre creo que es difícil que un cargo público que no haya estado en
en el ayuntamiento pues pueda desarrollar en sus capacidades al menos al 100%. O sea, yo creo que es bueno haber pasado siendo concejal o alcalde y después ir a otro nivel de la administración. Que es una buena escuela, quiero decir, es una buena escuela. Y seguramente que muchos consejeros de cabildos o presidentes de cabildos incluso, pues si hubieran pasado por un ayuntamiento, la tarea les sería más fácil. Llega un momento que evidentemente pues ya no es necesario estar en un ayuntamiento, pero creo que es una buena escuela el ayuntamiento. Una buena escuela. Sí. Don Gerardo, vamos a entrar ya en materia gestoria suya en el Cabildo, por áreas. El área de infraestructura, convenio de carreteras. ¿Cómo va el convenio de carreteras? ¿Qué expectativas hay? Háblenos del convenio de carreteras. Bueno, actualmente el convenio de carreteras yo creo que es un buen convenio el que se ha firmado con el Gobierno Central en estos momentos. Estamos hablando de una inversión en torno a los 225 millones de euros en La Palma. Creo que ahí ha estado a la altura el presidente del partido, don Antonio Castro. Don Antonio Castro, yo siempre, cuando hemos tenido, pues, lo hemos tenido aquí en el Canal 8, él nos ha honrado con su presencia. Siempre le digo, bueno, como es mi estilo, muy respetuoso y medio en broma, medio en serio, siempre le digo que barre para La Palma. Entonces, él primero, pero barre. Vamos, yo no estoy de acuerdo con usted. Vale. Vamos a ver, yo creo que todo el mundo lo reconoce. No, si barre en el mejor de los sentidos. Pero ya sí yo lo entiendo, pero voy a intentar justificar, darle mi opinión en cuanto a Antonio. Antonio es un hombre que quiere mucho la isla. Antonio nació de la política insular y Antonio es un palmero de esos que defiende la isla a muerte. Ejército de palmero. Pero Antonio también hay que reconocerle una gran labor que hace en Canarias, y cuando a la hora de repartir la tarta, aunque muchos le acusan de que barre más para La Palma que para el resto, yo creo que en Canarias se ha hecho un buen trabajo. Antonio Castro ha hecho un trabajo magnífico y no creo que haya mirado tanto como la gente cree para La Palma cuando a la hora de plantear pues todos estos convenios, ya sea entre Tenerife, en Gran Canaria o en el resto de las islas. Lo digo en ese sentido. Sí, don Gerardo, cuando yo apunto, y se lo apunto a él, y él lo sabe, ¿no? Cuando apunto el que barre para La Palma, no lo digo no lo digo en el sentido de que no barra para el resto de las islas. Él de hecho es uno de los políticos en el archipiélago que piensa más en archipiélago y que ha pensado siempre más en archipiélago frente a otros más cantonalistas y más ombliguistas. Bueno, pues él ha tenido una visión más de archipiélago siempre, ¿no? Es decir, pero sentada esa premisa, que es así, bueno, también ejerce de palmero. Evidentemente, también ejerce de palmero. Bien, en el mejor de los sentidos, porque hasta feo estaría que no lo hiciese, pero él lo hace. Bien, entonces estamos hablando del convenio de carreteras. Sí. Le decía que en los próximos 7 o 8 años, por el sistema de la prefinanciación, aunque el convenio está hasta el 2017, plantea una serie de obras que son importantísimas para la isla. Yo creo que con eso ya queda resuelto casi el 90% de lo que es la infraestructura en red viaria en la isla. Y me explico. En este momento tenemos un problema que es continuar con lo que es la vía de circunvalación de la isla. Pues ahora mismo la primera obra que se va a ejecutar es el tramo Los Sauces, Barlovento, Cruz Castillo. Tengan en cuenta que de Cruz Castillo a Llano Negro es una carretera consolidada que se hizo en los años finales de principios de los 90 creo, y la carretera hasta Los Sauces pues recientemente se ha culminado tras el convenio con ese famoso puente de los Tilos. A partir de ahí hay que continuar hasta Garafía, hasta Cruz Castillo. Esa es la primera obra que se va a ejecutar. Después también tenemos el tramo de Llano Negro, Las Tricias, El Fayal en Punta Gorda, que es una obra importante, que estamos hablando de unos 48.000 euros de presupuesto o algo así. Y luego hay dos obras importantísimas. Una que está en torno a los 86.000 euros, que es el desdoblamiento de la carretera a la Cumbre. Ténganse en cuenta que estamos hablando de una vía que tiene una circulación diaria de más de 16.000 vehículos y que es lo que va a permitir, ya hemos avanzado con el propio túnel que construido por el Gobierno de Canarias, que va a permitir una mayor y mejor
comunicación de los dos núcleos importantes de poblacionales de la isla, como es Santa Cruz La Palma y los Llanos Taitanes. Por lo tanto, se hace necesario el desdoblamiento de ese tramo. Y luego también en el convenio de carreteras, con un presupuesto de 46 millones de euros, está lo que es el tramo de Breña Baja Tajuya, ¿no? que va a permitir que una carretera que no es de primer nivel, pero que hay un desarrollo turístico en el litoral que va desde Fuencaliente, pues la costa del Valle Aridane, pues permite que tengamos una carretera donde con una pequeña remodelación de las curvas sea una carretera más turística que otra cosa, en el sentido de poder discurrir con ella sin esas prisas, pero que sí necesita por cuestiones de seguridad una remodelación. Por tanto, ese es un poco el panorama. Y luego también está pendiente, aunque eso tiene que esperar un poco más, está el tramo que es importante también, que es del llano de Argual a Alfayal, por Tijarafe. Es una carretera de montaña que hay que remodelar y que es un compromiso que, bueno, que se asume y que, bueno, bien a través del convenio de carreteras o bien a través de la propia comunidad autónoma, es una obra que hay que acometer y que está en la agenda de prioridades dentro de la Riviera Insular. Además de las vías y junto a las vías, ese convenio de infraestructura municipal. Bueno, el convenio de infraestructura municipal tuvo un éxito importante y es por esa política que se ha hecho desde el Cabildo, desde la entrada de Coalición Canaria en el gobierno de la isla. Nosotros teníamos claro una cuestión: no se puede seguir, no es bueno seguir con la política de las inversiones en función del color político de cada municipio. Si somos gobierno de la isla, somos gobierno para 14 ayuntamientos y no para los que sean del partido que gobierne la isla. Y teniendo esa idea, pues, y utilizando la Carta Municipal y toda una serie de parámetros, hemos llegado a un acuerdo con los 14 municipios para un reparto que en el periodo anterior, 2000-2004, fue de 4.000 millones de pesetas, aportación Cabildo, y 1.000 millones aportación de los ayuntamientos, con lo cual estamos hablando de un 70-30, de 70% aportado al Cabildo y 30% los ayuntamientos. Eso permitió desarrollar una serie de actuaciones municipales que van enfocadas sobre todo a dos líneas claras. Es decir, mejorar las infraestructuras y por tanto la calidad de vida de los habitantes del pueblo, y además una redistribución, digamos, de la riqueza. O sea, hay pueblos que sin este tipo de apoyos difícilmente pueden mantener un nivel de actividad económica en el municipio. Por lo tanto, está la parte, digamos, que recibe el ciudadano como una obra pública hecha para su servicio, y luego está la otra parte, que es las pequeñas empresas del municipio, que les permite hacer trabajo y, si son obras hechas por el propio ayuntamiento, pues que es tocar las puertas del INEM, muchos vecinos que pueden a través de esa obra hacer alguna... Claro. Oiga, eso está bien, no es lo mismo que lo que les está pasando a los cabildos, a la Federación Canaria de Islas, ante el gobierno autónomo con respecto a los repartos y la distribución de los fondos provenientes del REF. Bueno, yo yo creo que hay un buen acuerdo entre el gobierno y los cabildos. Otra cosa es que los cabildos pretendan, y yo en eso pues no quiero ser ni cabildista ni expor del gobierno, en que una serie de acuerdos previos que hay para financiación de la sanidad, por ejemplo, pues se pretendan repartir los cabildos, porque la sanidad, si hay una parte, digamos, de esos fondos que se dedican a través del antiguo ITE, que se dedican el déficit sanitario, pues la sanidad se desarrolla en las islas, ¿no? El soporte físico es la isla. Por lo tanto, si queremos en La Palma una buena sanidad y para que tengamos ese nivel asistencial necesitamos tocar esa partida económica, no sería por esta parte un tanto egoísta el pretender, además de resolver ese tema, mantener ese nivel, que tengamos nosotros más recursos para otras políticas. Yo creo que debe haber una política de solidaridad en este asunto. Sinceramente, esa es mi opinión. ¿La infraestructura municipal, este plan, está en conexión con el plan operativo local? No, vamos a ver. Son realidades diferentes. Bueno, pues lo que me faltó antes comentarles es que ahora estamos en otro plan de infraestructura, que es por 2 años de los 4 millones de euros, con los ayuntamientos, que es el periodo 2006-2007. Los planes operativos locales son unos fondos distintos, no tienen nada que ver, que en el caso de la isla de La Palma ha permitido una serie de obras importantes.
Y el primer plan operativo local fue el 2004, perdón, el 94-2000, y el segundo plan operativo local el 2000-2006. La verdad es que hubo un cambio importante. yo pude participar un poco en la primera etapa, cuando uno llega ya en un plan que está ya más o menos consolidado, 94, 2000, y se encuentra a mediados del 1996, es un plan que estaba ya medio elaborado. Siempre pensamos que faltaba algo. Un plan por 6 años no puede, digamos, repartir migajas, ¿me explico? O sea, fraccionarlo, porque al final no desarrolla esa idea que tanto se plantea desde la propia Unión Europea, en que sean políticas de desarrollo global y no la suma de pequeñas actuaciones que al final a veces no conduce a mucho. Resolver pequeños problemas, pero no los grandes problemas. ¿Qué hicimos nosotros con el plan operativo local? Pues, ¿qué hemos hecho? Un 31% lo hemos dedicado a Reviari, y el resto a una serie de obras importantes. Se me ocurre ahora mismo una de las obras importantísimas que se ha hecho en la isla, que es la balsa montaña larga en Punta Gorda, porque permite poner en cultivo una zona de regadíos, como es el caso de las medianías de Punta Gorda, de Tijarafe y de Garafía, que ahora estamos ya en el proceso, ya está la obra hecha, y estamos ahora, ya hemos encargado el proyecto de riego para esa zona. Es el Museo Arqueológico Insular, que es una demanda histórica de la isla. Son obras de cierto nivel, o algunas partidas que han habido para el polígono industrial Los Callejones, también de otras pequeñas actuaciones medioambientales. Quiero decir con ello que nosotros lo que teníamos claro es que en el plan operativo local 2000-2006 desarrollamos 3 o 4 actuaciones muy concretas y muy necesarias. Y en ese sentido es en el que nosotros, francamente, este año ya se termina el plan operativo local, y que estamos satisfechos con tal es así, y lo cuento como anécdota, que el año 2005 tuvimos, no sé cómo llamarlo, si fue un regalo o como se quiera entender. El MAP, que participa en una parte del POL, nos dijo así, además me gustaría que lo supieran los ciudadanos. Sí, mire usted tiene 300.000 euros porque usted ha hecho la tarea, es decir, en lo que es cada año hay que justificar lo que se ha hecho, y como se han cumplido objetivos globales, han entendido, me imagino que será de alguna, porque esos planes se reparten en la península por las diputaciones provinciales, y en Canarias pues por los cabildos. Entonces, ese plan debe ser que alguna diputación no hizo la tarea y nos mandan a La Palma, así gratuitamente, unos 300.000 euros, lo cual, más allá de la cantidad, el que desde el Estado te reconozcan que se ha hecho una buena labor y que ahí van 300.000 euros, a uno como gestor público le gratifica. Pues claro que sí, y además va a la lata de gofio de la isla, la lata de gofio común de la isla, ¿no? Bueno, relacionado con las vías, relacionado con estas infraestructuras, está ese programa de seguridad vial y de embellecimiento de los márgenes de las carreteras, ¿no? Nosotros tenemos 2 planes cofinanciados, el de reviar y el de acondicionamiento. Dentro del plan de acondicionamiento hemos querido hacer una serie de subprogramas y hemos planteado una estrategia que si hay una parte de la red viaria que es un compromiso estatal a través del convenio de carreteras, hay otras vías que son a través del plan red viaria obras del gobierno de Canarias, y ese otro 50% obras del Cabildo. Está el plan cofinanciado, que es conmigo en torno al 50%, Cabildo 50%. Las dos administraciones. Sí. Pero entonces ahí es donde nos hemos querido. Si eso es para mantenimiento y conservación de toda la red, tengas en cuenta que La Palma tiene en estos momentos unos 600, en torno a 650 kilómetros de red viaria. Pues nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, más allá incluso de los planes, o sea, con fondos propios, hemos hecho muchísimas cosas en estos años a favor de mejorar nuestras carreteras. Pero somos conscientes de 2 aspectos. Primero, si esta es una isla, la nuestra, que apuesta por un modelo de desarrollo sostenible. Si queremos humanizar la vía, y para eso tenemos que hacer algunas cosillas. ¿Qué hemos hecho? Por una parte de ese plan, dedicarlo a pequeños miradores, porque somos conscientes del nivel de visitantes de la isla, pues necesita también llegar a ese rincón, poder aparcar coche, ver el paisaje y continuar la ruta. Por lo tanto, hemos dedicado una parte a eso, y la otra parte a la seguridad vial, en 2 aspectos. Uno, la mejora de lo que es la... firme. No, me refiero, también el firme hemos hecho algo, quizás ahí donde menos hemos hecho, pero me refiero a lo que es la mejora de las barreras de seguridad. Sí. Hemos prácticamente, a falta de
de una obra que hemos iniciado hace poco. Hemos eliminado todos los viejos malecones que hay en la isla a través de una combinación de la bionda tradicional con un murete de hormigón bajo valla, que hemos rebajado muchísimo el nivel de mortalidad en accidentes de tráfico. Sobre todo en aquellas zonas, hay que tener en cuenta La Palma, que es una isla con barrancos profundos, una isla de riesgo, de alto riesgo a la hora de utilizar nuestras vías. Y luego también hemos dedicado una parte, mucho menor evidentemente porque es más barato, de concienciación ciudadana. Yo recuerdo una acción que hicimos, la última, bueno, ahora estamos trabajando en los colegios con los niños, que fue en la Bajada Virgen. Yo ahora iba a pasar al área de medio ambiente y le iba a hablar de eso. No, pero me refería en cuanto a seguridad vial, que hay una iniciativa que hicimos en Bajada Virgen que nos sorprendió, se nos desbordó, y ahora teníamos del equipo de personas que tenemos trabajando en los colegios para el plan de seguridad vial, pusimos unos aparatos estos para controlar la alcoholemia. Y veíamos cómo a las 3 de la mañana nos encontramos con una cola de más de 200 personas para hacer esta prueba de alcoholemia, a ver si incorporaban o no a la conducción del coche. Es decir, demuestra un poco que a veces con pequeñas iniciativas de este tipo pues se va creando un cierto nivel de conciencia y de preocupación, y eso evidentemente incide en los accidentes de tráfico y en la mortalidad. Y eso es lo que un poco viene a decir el plan de seguridad vial. Ahora tenemos recientemente hemos comprado unos carros, tenemos un pequeño circuito que lo vamos a llevar por todos los colegios de la isla para hacer tomar conciencia a los más pequeños, porque yo siempre he dicho que desde los colegios donde se puede hacer cosas. Ya cuando uno ya es mayor, si tiene unas manías y unas costumbres, es difícil de cambiárselas. Y en ese caso creo que es importante rebajar al máximo el nivel de siniestralidad. Antiguamente se decía que los árboles se enderezan desde chicos. Efectivamente. Don Gerardo, medio ambiente, segunda muestra insular de medio ambiente. ¿Qué nos puede decir? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia hace 2 años en donde estaban las anteriores instalaciones de YTI en El Paso, de una muestra de las políticas de medio ambiente que estamos desarrollando en la isla. Fue un éxito. Si tenemos en cuenta una isla como la nuestra, de 80.000 habitantes, que hayan pasado por allí más de 5.000 personas, nos llamó la atención porque en el fondo demuestra el interés que hay por parte de los palmeros de defender nuestro medio ambiente. Si no, no hubieran ido tanta gente. Para nosotros es muchísima gente. Entonces, ¿qué hemos planteado? Pues nada, darle cierto nivel, hacerlo cada 2 años. Ahora, del 2 al 8 de junio, teniendo en cuenta que el día 5 de junio tenemos el Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos 2 eventos importantes en la isla, lo que es la muestra, y en esa semana también un congreso internacional para temas relacionados con montes. Es decir, hay a través de un Interreg del Gobierno de Canarias y de Azores y Madeira, y en ese marco queremos hacer una muestra de cuáles son nuestras políticas en educación ambiental, en fauna y flora, en política de incendios, en políticas forestales, en definitiva, las cosas que estamos haciendo, ponerlas para que los palmeros las vean en un escaparate que llamamos muestra. Tenerles informados cumplidamente, eso es muy interesante y además es necesario. Bueno, entre esos proyectos europeos relacionados con el medio ambiente, usted ha citado el Interreg, junto con Madeira y Azores, y Canarias también, pero también el Turmac, el Marmac, hay varios proyectos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una experiencia, yo creo que importante, y es en 3 Interreg que hemos, de hecho, en el Turmac somos jefes de fila, en donde hemos puesto en valor, y más que nosotros, porque nosotros de hecho ya desde la legislatura anterior teníamos la red de senderos homologada a través de la Federación Española de Deportes de Montaña, tenemos una red de senderos de más de 1.000 kilómetros y estamos haciendo un esfuerzo importante, más allá incluso de nuestras posibilidades económicas para mantener esa red de senderos. ¿También tienen pendientes ahí o la homologación de 2 senderos de gran recorrido? No, está homologado. Están homologados. Están homologados, sí. Bien. Entonces, ese Interreg nos plantea, a través de esos socios, que el Cabildo de Hierro, el Cabildo de Gran Canaria, concretamente en Canarias, y los gobiernos de Azores y de Madeira, pues transmitir un poco nuestra experiencia y también ver las experiencias de esos lugares. Eso ha significado que en algunos, recuerdo el Hierro, por ejemplo, que no había una red de senderos homologada, pues ya lo tienen. En Gran Canaria también ha avanzado en eso. En Madeira y en Azores también. Y hemos hecho un trabajo común y eso nos ha permitido incluso un segundo Interreg, donde realmente lo que pretendemos con el Interreg es poner en valor el sendero. El sendero no debe ser un lugar solamente para de interconexión y ver la belleza de nuestros montes como un santuario, sino
también buscar el valor etnográfico e histórico del lugar. Fueron nuestros caminos de hace pocos años, eran nuestras vías de comunicación en los 14 municipios. Y en ese sentido queremos poner en valor la red de senderos. Y luego en cuanto al Marmac, es otro proyecto Interreg, donde lo que pretendemos es poner sobre aviso y poner en valor también nuestros fondos marinos, los LIC, que tenemos el LIC que va desde el lugar de interés comunitario, desde la salida de Fuencaliente hasta el pueblo de Tazacorte, poner un poco en valor eso, porque a veces los palmeros, yo creo que los isleños en general, a veces vivimos demasiado de espaldas al mar y no somos conscientes del valor que tiene nuestras Vamos costas. con los montes, bueno, con independencia evidentemente del plan de autoprotección de esos montes. Se habla de los senderos, pero también de los... quería que nos informase a toda la audiencia de la isla de San Miguel de la Palma sobre la red de albergues, 6 albergues, me parece, de montaña. ¿Cómo está? Sí, nosotros tenemos ya... por un lado la protección de los montes y por otro lado los albergues. Evidentemente, nosotros somos conscientes de que, o al menos apostamos por ello, de que con una buena red de albergues en el conjunto de la isla, estamos hablando del GR de la costa, es decir, estamos hablando de una casa de camineros que tenemos semi-abandonada en la zona del Charco, el Fuencaliente, de una también casa de camineros que tenemos en Mazo, una casona que vamos a adquirir la próxima semana precisamente, es posible que escribamos ya la escritura, en Punta Llana, en el Parque Las Cancelas, que es un futuro parque, en la zona cercana a Los Tilos, vamos a construir un albergue y también una escuela unitaria que hay en el Tablado y otra en Tijarafe. Queremos tener una red de albergues. ¿Por qué la red de albergues? Por dos motivos. Primero, tenemos un convenio con la Federación Española de Deportes de Montaña, con la Federación Francesa de Senderistas. Estamos ahora elaborando la topoguía y lo que queremos es llevar a La Palma, en la medida de nuestras posibilidades, un turismo de naturaleza, pero que no vaya al hotel solamente, sino que si quiere estar conociendo de primera mano pues tanto lo que es la Caldera Tauriente o lo que es el Parque Natural Cumbre Vieja o el Parque Natural de las Nieves, que prácticamente ahí está casi toda la masa forestal de la isla, tengamos la posibilidad que una persona que llegue a la isla o que sea de la isla, pues utilice pernotando cada día, haciendo ese recorrido y es un modelo diferente de hacer turismo y que como el sistema tradicional ya está agotado, pues tenemos que tener ideas nuevas, a ver si tenemos suerte, ¿no? Ideas nuevas, sí, y siempre sin deteriorar el paisaje, por supuesto. Centros de rehabilitación de la fauna silvestre, un vivero insular, ¿no? Tenemos un vivero insular en Punta Llana. ¿Cómo funciona? Muy bien, yo creo que tiene un buen profesional, que es un técnico del medio ambiente, don Félix Medina, que es un biólogo de la unidad, y un equipo de personas que están allí atendiendo y que estamos además permitiendo que cualquier palmero que quiera se lleve una planta autóctona. Tenemos que potenciar las plantas autóctonas, el trabajo que se está haciendo incluso desde por el señor Palomares en recuperación de la flor de cumbre en la zona de preparque. Hemos también habilitado un espacio para que puedan allí desarrollar las plantas, con lo cual es un ahorro importante para este proyecto, muy importante para la isla, y otra serie de actividades más relacionadas con las aves que están en peligro de extinción, que nosotros las recogemos, las llevamos allí. Hay especies que están tanto de esto como en peligro de extinción, claro, sobre todo en la cumbre, ¿no? Sí. No, y en costa, pues la pardela, por ejemplo, en la época nos encontramos con muchas pardelas y entonces con una simple llamada de teléfono al 112 se deriva al centro de operativo insular, el centro operativo llama al que está de guardia en el vivero, van, recogen la pardelita, la recuperan si está herida y después la vuelven a soltar. Hace poco teníamos una serie de tortugas de estas, que vulgarmente se llama la tortuga boba, que está en peligro de extinción, y hemos incorporado al mar unas 4. Es decir, yo creo que ese papel es importante para mantener esa serie de aves ¿Y también de animales de compañía? Bueno, vamos a ver. ¿O ese es otro proyecto? Vamos a ver, tenemos un proyecto, tenemos un problema con los perros en la isla, que no es competencia del Cabildo, hay que decirlo. Es una competencia de los ayuntamientos, pero todo el mundo mira para el otro lado. Claro. Nadie quiere tener esta instalación en su municipio, eso cuesta caro, y no es que el Cabildo tenga ahora que ejercer con un cierto paternalismo estas cosas, pero sí es una preocupación, y sobre todo porque nosotros no podemos permitir que haya animales abandonados en ningún lugar. El animal tiene el mismo derecho que una persona y entonces nosotros mala política haríamos si no somos sensibles con estos animales que a veces, porque se escapan de la casa, otras veces porque hay algunos
hay que decirlo, personas que les molesta tenerlos y los abandonan, nosotros tenemos que ser sensibles con eso. Y entonces lo que estamos planteando es unas instalaciones para animales de compañía y además mejorar las instalaciones de aves, de animales en peligro de extinción, en unas mismas instalaciones. Una especie de albergue o de refugio. Y de refugio, y al mismo tiempo también pues para que cualquier familia que tenga un perro y quiera estar unos días de vacaciones, pues no, que lo deje allí, paga, y así está garantizada que cuando regrese lo vuelva a llevar a su casa, y bueno, y así es un servicio público más. Incendios forestales, ¿cómo va la protección? Bueno, bien, vigilancia. Bien, este año hemos tenido un incendio que nos ha creado algún problemilla, evidentemente, no vamos ahora a escondernos pero también hay que decir que hemos tenido el año pasado más de 30 conatos y que tuvimos la suerte, tenemos unos buenos profesionales. Es verdad que cada vez son menos porque hay una normativa más exigente por parte de las aseguradoras y hay un protocolo que hay que cumplirlo, y me refiero que con más de 50 años, aunque sea una persona, un profesional, pues no puede ya estar al frente de un incendio. Eso nos ha obligado a disponer de menos personal. Hemos tenido incluso que ir a encomiendas, a empresas públicas para tener el operativo al menos de mínimo, y sobre todo lo que ha sido el voluntariado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues mire usted, la zona de más riesgo de incendio en la isla es la comarca, lo que llamamos comarca 6, es decir, Garafía, Punta Gorda y Tijarafe. Por ahí mismo estamos en un proyecto de elevación de agua desde Fátima al Reventón en Punta Gorda, para desde ahí derivar unas redes de alta presión que ya tenemos algunas, tanto a Garafía como a Tijarafe. Eso nos va a permitir pues estar durante una etapa. Si a eso le sumamos el plan de autoprotección de los montes de la isla, estar durante una etapa política del gobierno de la isla, gobierne quien gobierne, siempre y cuando el que venga después, y esperemos que siga siendo Coalición Canaria, ahora hablaremos de eso, pues desarrolle una serie de actuaciones donde primero la infraestructura, tengamos primero, digamos, una buena red de hidrantes en las rayas cortafuegos. Primer paso. Y una vez que tengamos eso, pues ya desarrollaremos políticas de personal, porque realmente ahí sí tenemos un déficit, que tenemos que mejorar la relación de puestos de trabajo de la unidad, pero primero tenemos que hacer ese esfuerzo y después ya ir al segundo nivel. Porque si lo hacemos al revés no podemos tener la sorpresa de que tenemos los medios humanos, pero con menos medios podríamos hacer más cosas. Y ese es un poco el planteamiento que tenemos. Y volvemos a la educación. Antes comentaba, la seguridad vial, extenderla, formar a los niños, tal. También tienen un programa de educación ambiental en colegios, institutos, centros, digamos, de mayores, colectivos, etcétera, etcétera. Sí, nosotros tenemos ahora mismo el Plan de Educación y Sensibilización Ambiental, el PLASIA, que es un documento que fue aprobado por el Pleno en su día, y desde ahí desarrollamos modestamente las políticas de concienciación que podemos, porque a veces quisiéramos hacer más cosas, pero tampoco los recursos están sobrados. Y desde ahí pues llevamos una serie de charlas a los colegios, los llevamos a los espacios deportivos de la isla, a los escolares. Eso nos cuesta dinero porque hay que pagar guagua, hay que desarrollar una acción permanente con los propios colegios, pero nosotros estamos encantados de que tengamos esa mayor, intentar incidir sobre una población joven, para que haya una mayor concienciación de nuestra isla. Si la isla, yo pienso sinceramente que la isla no la defiende los niveles de protección que estén en los boletines, los acuerdos del Parlamento. Quien defiende la isla son los que viven en ella. Si los que viven en ella no la defienden, por mucha legislación que tengamos, eso al final no llegará a buen puerto. Ese barco nunca llegará a buen puerto. Por lo tanto, en este caso, entendemos así que la educación ambiental en colectivo, llámese colegios, llámese mayores, hay algunas asociaciones mayores que hemos implicado en recorrer nuestros senderos y con charlas informativas. Tenemos un equipito de gente más o menos capaz y muy bueno que están desarrollando esa política, y bueno, es un campo que está ahí, que pretendemos desarrollar en la medida de nuestras posibilidades. Bien, don Gerardo, se nos ha ido el tiempo, fíjese usted. Y hay cantidad de cosas que tendríamos que preguntarle, pero se nos ha ido, sin darnos cuenta, se nos ha ido el tiempo. Bien, usted es vicepresidente, además es vicepresidente tercero de Coalición Canaria en la isla de La Palma, y es miembro es miembro, digamos, de la Dirección Nacional de Coalición, ¿no?, de la Ejecutiva Nacional.
¿Qué tal presidente es el señor Perestelo? Pues José Luis Perestelo es un gran presidente de Cabildo, por dos razones, en mi opinión. Una, porque es un hombre muy trabajador, le dedica mucho tiempo. Yo siempre he dicho que a quien trabaja, ante todo hay que respetarle su labor. Uno se puede equivocar más o menos, pero quien trabaja y quien le echa ahora, me merece mi mayor respeto en cualquier actividad humana, sea en la política, o sea en la empresarial, o sea en cualquier actividad. Y por otro lado, él ha transmitido una serie de, un nuevo, digamos, enfoque a lo que debe ser el administrado y quien la administra. Me explico. Hoy ir al Cabildo es ir como a tu propia casa. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que ningún palmero puede hoy sentirse, digamos, un tanto desplazado a la hora de acudir al Cabildo. O sea, se puede hablar, se puede llegar sin grandes problemas a hablar con el presidente del Cabildo, con los consejeros y, en definitiva, llegar al Cabildo como una institución de verdad de ellos. Y eso en buena parte, pues, es labor de José Luis Perestelo. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo más? Pues yo simplemente agradecerle que me hayan dado esta posibilidad y que espero que estas palabras que hoy he dicho pues les sirva a los palmeros para algo, por lo menos para que sepan lo que estamos haciendo y también para que sepan lo que queda por hacer y que también saquen sus conclusiones. Y que bueno, yo siempre he dicho y mantengo que la actividad política debe ser estar permanentemente dando cuentas a quienes nos votan, que para eso nos votan, y que ya cuando vengan los procesos electorales pues tendrán la posibilidad de pasar factura o no, y también sobre todo darle la posibilidad a la sociedad palmera a que se implique cada vez más en lo público, en la defensa de los intereses de la isla. Creo que eso es lo que ennoblece a un pueblo, y como usted bien dijo al principio, estamos en una sociedad multicultural con un compromiso por la cosa pública y por las mayorías, que no es solamente, insisto, de un gobierno, del color político que sea, sino también desde la propia sociedad. Y en eso yo creo que los palmeros tenemos mucho que decir. Sin duda que tienen mucho que decir los palmeros, los isleños de todo el archipiélago. Le agradecemos muchísimo a don Gerardo Francisco Hernández Rodríguez, vicepresidente segundo y consejero de Infraestructura y Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Palma, su permanencia aquí, su protagonismo en Directo al Objetivo. Ha informado a toda la ciudadanía palmera ampliamente y desde luego en el futuro volveremos a invitarle, es decir, entre otras cosas porque ese derecho a la información que tienen los ciudadanos evidentemente precisa de unos vehículos y en este caso no es un vehículo público, no es un vehículo de titularidad pública, es un vehículo de titularidad privada, pero sí con la conciencia de servicio público, en el sentido de tratar de servir a la ciudadanía de un modo operativo, de un modo palpable, ¿no? Que es lo que Canal 8 pretende y realiza con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de la sociedad, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias a don Gerardo, muchísimas gracias a todos ustedes y desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Yo siempre digo que en la medida de lo posible la felicidad depende mucho de la pérdida de los egoísmos y del avance en la participación y en pensar en todo lo demás. Muchas gracias.